Nayib Armando Bukele Ortiz es un político y empresario salvadoreño. Es el actual presidente de la República de El Salvador por la Gran Alianza por la Unidad Nacional desde el 1 de junio de 2019, sucediendo en dicho cargo a Salvador Sánchez Cerén. Anteriormente fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán el 11 de marzo de 2012 y, posteriormente, de San Salvador el 1 de marzo de 2015, ambos cargos bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En las elecciones presidenciales de 2019, Bukele participó con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional y resultó elegido presidente de la República al obtener mayoría absoluta con 1.434.856 votos, sin necesidad de una segunda vuelta. Es el primer presidente, desde el final de la Guerra Civil, que no representa a ninguno de los dos partidos principales que habían gobernado desde 1989. En septiembre de 2019, Bukele crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Antes de cumplir los 100 días de gobierno, su funcionamiento inició gracias a un convenio firmado por la Fiscalía General de la República y el comisionado de la CICIES, Ronaldo Chaeta. 2 meses más tarde, toma la decisión de expulsar a la diplomacia venezolana del régimen de Nicolás Maduro del país. Bukele lanzó el Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad a la que se atribuye la sustancial reducción de la tasa de homicidios en el país. El plan ha sido cuestionado por investigaciones periodísticas que señalan supuestas negociaciones entre funcionarios del gobierno Bukele con las 3 principales pandillas en El Salvador. Las medidas implementadas para combatir las estructuras pandilleriles, entre ellas los regímenes de emergencia decretados al interior de los centros penales, limitación de comunicaciones y la política de cero tolerancia contra el crimen, han generado críticas de organismos de derechos humanos, pero han sido bien recibidas por los salvadoreños, de los cuales el 85% califica de manera positiva las actividades en el área de seguridad y el 91% está de acuerdo con las medidas tomadas contra los grupos terroristas, según un informe publicado por la encuestadora Cid Gallup. En febrero de 2020, Bukele acudió a la Asamblea Legislativa para solicitar fondos para la continuidad del Plan Control Territorial, que en pocos meses había logrado resultados sin precedentes. El acto creó un choque entre los poderes ejecutivo y legislativo. Acto seguido, la oposición política decide crear comisiones especiales e interpelar a funcionarios del Gabinete de Seguridad. Bukele es señalado frecuentemente como autoritario debido a sus estrategias que buscan la concentración de poder, tales como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la habilitación de la reelección presidencial, prohibida en la Constitución salvadoreña. Debido a la crisis financiera mundial generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, Bukele aplicó medidas económicas para reducir el impacto en la economía del país, entre ellas la eliminación de impuestos a la gasolina. Además, se comprometió a castigar a los transportistas que aumenten indebidamente el costo de la tarifa establecida, obligando a estos a devolver ganancias adicionales. Biografía. Nayib Bukele nació en San Salvador, el 24 de julio de 1981. Hijo del ingeniero químico Armando Bukele Catán, de origen palestino y de religión musulmana, y de Olga Marina Ortiz, de religión católica. Su familia paterna, originaria de Belén y Jerusalén, emigró a El Salvador a comienzos del siglo XX con pasaporte otomano. Su padre, un importante imán en San Salvador, impulsó algunas de las primeras mezquitas de América Latina. A los 18 años comenzó a dirigir una de las empresas de su familia. Posteriormente comenzó a trabajar en la agencia de publicidad Overmet, propiedad de su padre. Luego pasaría a llamarse Nolk en 2006 y, en 2011, 4 de la madrugada Saatchi y Saatchi. En dichas empresas llegó a fungir como director presidente. Estas empresas de publicidad estuvieron a cargo, durante 12 años, de manejar la publicidad del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fue presidente de la empresa distribuidora Yamaha Motors El Salvador, representante en El Salvador de la fabricante de motocicletas Yamaha. Inició la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
pero no concluyó sus estudios. Alcalde de Nuevo Cuscatlán. El 11 de marzo de 2012 fue elegido en representación de una coalición entre el FMLN con 2.754 votos y el CD 108 votos, logrando un total de 2.862 votos, arrebatándole la alcaldía al partido Alianza Republicana Nacionalista, que logró 2.585 votos. Tomó posesión el 1 de mayo de 2012. Desde el inicio de su gestión, Bukele marcó diferencias respecto a las administraciones anteriores y a la forma tradicional de ejercer la política en El Salvador. Donó su salario como alcalde para el financiamiento de becas universitarias, no despidió a ninguno de los trabajadores de la municipalidad, a pesar de que la mayoría pertenecía a otras banderas políticas, y más bien les aumentó el sueldo. Centró sus acciones en mejorar el acceso a educación, salud de calidad, vivienda digna, agua potable, entre otros temas, y buscó dinamizar la economía del municipio, impulsando el turismo local y mejorando la infraestructura pública. Bukele consideraba que Nuevo Cuscatlán vivía una expansión producto de los avances de San Salvador, la capital, pero que eso era un beneficio y una amenaza al mismo tiempo. Señalaba que el municipio se dividía en dos mundos, y que por la misma dinámica de la economía el primero despojaba al segundo del ecosistema de recursos a su alcance. En noviembre de 2014 fue invitado a la ONU. Destacaron en ese espacio programas como el de becas universitarias para todos los jóvenes del municipio y el involucramiento de ellos en proyectos para ayudar a mejorar las condiciones de sus propias comunidades, la entrega mensual de una canasta alimentaria para los adultos mayores, la promoción del emprendimiento femenino a través de Nuku, un espacio para comercializar y exportar artesanías, y las obras de infraestructura que estaban mejorando los espacios públicos y conectando aún más el municipio con las grandes urbes del país. Bukele impulsó la participación de los jóvenes en proyectos científicos y tecnológicos como Esfera PM, con el cual se capturaban imágenes de la curvatura de la Tierra desde el espacio, a una altura de 100.000 pies durante la noche. Bukele consideraba que este tipo de actividades alejaba a la juventud de la violencia. En sus años como alcalde, no dudó en cuestionar las gestiones de funcionarios de su propio partido al frente de instituciones dirigidas a mejorar el acceso al agua o de promover la sostenibilidad del medio ambiente. Incluso, criticó la primera gestión presidencial que el FMLN logró llevar al poder en ese momento, con Mauricio Funes a la cabeza. Bukele reconoció que Funes colocó en el debate el tema de la inversión social, pero que eso no se tradujo en cambios estructurales ni en beneficios reales para la gente. Algunos dirigentes del FMLN se mostraron escépticos ante las críticas de Bukele. Sin embargo, fue respaldado para ir a la contienda por San Salvador, el paso previo para llegar a la presidencia de la República. Antes de iniciar su campaña por la alcaldía de San Salvador, Bukele abanderó a Michelle Sol para continuar al frente de Nuevo Cuscatlán. Sol ganó la elección en 2015 y durante su periodo mantuvo las premisas y los programas sociales implementados por el joven político. Los avances que lograron ambas gestiones fueron reconocidos en 2016 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, con el voto de todas las fuerzas políticas presentes, otorgó el título de ciudad al municipio de Nuevo Cuscatlán. Alcalde de San Salvador. En las elecciones municipales de 2015 logró la alcaldía de San Salvador, en representación de una coalición entre el FMLN con 85.789 votos y el Partido Salvadoreño Progresista 3.375 votos, logrando un total de 89.164 votos. Su principal contendiente, el empresario y exdiputado Edwin Zamora, del partido Arena, logró 82.288 votos. Arena había estado los 6 años anteriores al frente de la alcaldía bajo el liderazgo de Norman Quijano. Bukele tomó posesión el 1 de mayo de 2015. Algunos de los programas que llevó a cabo en su gestión fueron, una obra por día, y, revitalización del corazón del centro histórico, así como la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador, la creación de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de San Salvador y el Mercado Cuscatlán,
anunciado como algo novedoso, pero cuya gestión está envuelta en escándalos de corrupción y tiene a Bukele junto a su ex concejo municipal de San Salvador, en juicio por reparos en Mercado Cuscatlán. Bukele, sus ex concejales y otros funcionarios en su gestión como alcalde capitalino han sido emplazados por una Cámara de la Corte de Cuentas. El total de los reparos es de $3 millones. El 10 de octubre de 2017, Bukele fue expulsado del partido político FMLN por el Tribunal de Ética del Instituto Político, acusado de violentar los principios del partido y por supuestas agresiones verbales y físicas contra la entonces síndica municipal, Xochitl Marchelli, en las que ella afirmó que el alcalde, después de la reunión del Concejo Municipal del 6 de septiembre, la llamó, maldita traidora, y, bruja, enseguida le arrojó una manzana. Revitalización del centro histórico. La transformación del centro histórico de San Salvador se convirtió en uno de los más importantes proyectos del nuevo alcalde de San Salvador. Bukele implementó un plan que comenzó con la reubicación de los vendedores ambulantes. Adecuó un edificio para convertirlo en el Mercado Cuscatlán y creó la primera biblioteca municipal de San Salvador. Suscribió un acuerdo de cooperación con la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador para restaurar y conservar los monumentos históricos de la capital, los cuales también fueron iluminados. Remodeló por completo e inauguró la nueva Plaza Gerardo Barrios y el nuevo Parque Lineal. Fueron cerca de $6 millones invertidos por la Alcaldía de San Salvador únicamente en la revitalización del centro. Una obra por día. Durante la entrega de los primeros 14 proyectos para San Salvador en julio de 2015, Bukele anunció su programa Una obra por día. El nuevo alcalde fijó la meta en 1,000 proyectos a desarrollar durante toda su administración. Tan solo 3 meses después, en octubre de ese mismo año, la comuna capitalina había ejecutado 124 proyectos, con una inversión de $6,5 millones y en beneficio de 134.000 habitantes de la capital. Para enero de 2016 el programa alcanzó los 200 proyectos y una inversión acumulada de $9 millones. Como una forma de transparentar la implementación del programa, el gobierno municipal de Bukele creó la web unaobrasdia.com. El día de su toma de posesión, con los votos unánimes del Consejo Municipal, Bukele acordó devolver los nombres originales a 2 calles de la capital. Una de las vías había sido nombrada por la administración anterior, presidida por Norman Quijano, como Calle Mayor Roberto de Aubuisson en honor al fundador del partido de derecha Arena. El exmilitar es señalado como líder de los Escuadrones de la Muerte y autor intelectual del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, hoy convertido en santo. Posicionamiento internacional. Como alcalde de San Salvador, Bukele también buscó cooperación internacional para mejorar las condiciones de San Salvador. Firmó un convenio de hermanamiento con la alcaldía del municipio de Panamá para compartir experiencias y proyectos en beneficio de ambas capitales. Suscribió un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional de España para promover el deporte en las comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia. En septiembre de 2016 Bukele visitó Washington, D.C., donde sostuvo un encuentro con la alcaldesa de la capital norteamericana, Muriel Bowser, para implementar proyectos en conjunto. En ese mismo viaje a Estados Unidos, recibió las llaves de la ciudad Gaithersburg en Maryland, y la ciudad denominó el 11 de septiembre como el Día del Alcalde Nayib Bukele. Candidatura presidencial. Creación de partido político Nuevas Ideas. El 25 de octubre de 2017, Bukele dijo en una transmisión en vivo de Facebook que había iniciado la conformación del movimiento Nuevas Ideas, que buscaba ser un partido político. Posteriormente, recolectó más de 200.000 firmas para que el movimiento se convirtiera en partido. Bukele ha denunciado ser víctima del sistema, y anunció que procedería a demandar internacionalmente al Tribunal Supremo Electoral en caso de dilatarse el proceso de inscripción de su partido. Fue hasta el 21 de agosto de 2018 que él se procedió a constituir y posteriormente inscribir a Nuevas Ideas como partido político.
Alianza con Cambio Democrático. El 30 de junio de 2018, Bukele anunció una alianza con el Instituto Político de Centro-Izquierda Cambio Democrático, para poder competir en la campaña presidencial de 2019. Ante esto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció una demanda interpuesta en el 2015 donde se pide la cancelación de los partidos CD y el Partido Socialdemócrata. El 10 de julio la Sala ordenó al TSE que cumpliese el proceso de inhabilitación para ambos partidos. El 26 de julio el TSE decide cancelar al partido CD, una decisión muy polémica, ya que para muchos se violentó el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, que establece. En ese momento CD contaba con la representación del diputado Juan José Martel en la Asamblea Legislativa. Inscripción en la Gran Alianza por la Unidad Nacional. El 26 de julio de 2018, Bukele anunció en la red social Facebook que se habría inscrito como aspirante a candidato a presidente de El Salvador por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, y que iba a participar en las elecciones internas que ese instituto político haría el 29 de julio del mismo año, debido a que no le fue permitido con su partido Nuevas Ideas. En esas primarias internas participaron la fórmula Nayib Bukele y Félix Ulloa contra Will Salgado, quien decidió renunciar al proceso, y el diputado Juan Carlos Mendoza, dando como resultado el triunfo de los primeros con el 91,14% de los votos, mientras que Salgado y Mendoza obtuvieron el 6 y 8%. Presidente electo. En la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, Bukele logró la presidencia con 1,434,856, obteniendo mayoría absoluta sin la necesidad de una segunda vuelta. Se enfrentó al candidato de Arena, Carlos Calleja, quien, contendiendo en coalición con el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Democracia Salvadoreña, alcanzó el 31,72% de los votos, y el oficialista Hugo Martínez, del FMLN, quien obtuvo 389,289 votos. Este resultado marcó el fin de 30 años de bipartidismo. Al conocer su triunfo en las elecciones, Bukele declaró: "Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro". El TSE le entregó las credenciales de presidente electo en acto solemne el 15 de febrero de ese año. El 7 de marzo de 2019, enfrentó un juicio por calumnia en el que pidió disculpas a Eugenio Chicas, ex portavoz del gobierno, por acusarlo de violar a una menor de edad y acordó el pago de $50,000, la mitad de lo que exigía el demandante. El caso se remonta a octubre de 2017, cuando el entonces alcalde de San Salvador dijo en un programa televisivo matutino que Chicas había sostenido relaciones con su hija de crianza, menor de edad y de casarse con ella para evitar la cárcel, acusaciones que la propia esposa del exfuncionario negó en un vídeo publicado en sus redes sociales. Chicas demandó a Bukele y arremetió contra sus críticas a la cúpula del FMLN y por una supuesta agresión a la entonces síndica Xóchitl Marchelli, quien también denunció a Bukele. En cuanto a ese último caso, aunque Marchelli desistió de la denuncia en octubre de 2018, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres no permite la conciliación entre las partes, por lo que el proceso continuó por ser de trascendencia pública. El 29 de marzo de 2019, un juzgado especializado absolvió a Bukele al considerar que no existía el delito que atribuía la Fiscalía. El 2 de mayo de 2019, a través de su cuenta de Twitter, comenzó a nombrar a sus futuros ministros de gobierno a 3 meses de su triunfo electoral, porque su equipo de transición buscaba personas sin pasado oscuro, y evitando el reciclaje de funcionarios, lo que le valió críticas de algunos sectores. También anunció que el proceso de transición presidencial sería del 27 al 31 de mayo. Para la toma de posesión, la Asamblea Legislativa aprobó una partida especial de $1 millón, mientras que la Delegación Distrital 1 de la Alcaldía Capitalina autorizó la ceremonia en la Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios, ubicada en el centro histórico de San Salvador. Presidente de la República.
Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019, convirtiéndose en el 46º presidente de la República de El Salvador, periodo que finalizará el 1 de junio de 2024. Crisis política de 2020. El 9 de febrero de 2020 Nayib Bukele ingresó, resguardado por el ejército de El Salvador, al Salón Azul de la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de un préstamo de $109 millones para el mejoramiento de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada ante el aumento de delincuencia en el país. Los partidos opositores tanto de derecha como Alianza Republicana Nacionalista e Izquierda como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional señalaron esta acción como un autogolpe de Estado. Esta acción tuvo como consecuencia la interpelación contra el ministro de Defensa, Francis Merino, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Control de la pandemia por COVID-19. Como medidas preventivas, el 11 de marzo de 2020, el gabinete de Nayib Bukele suspendió las actividades para instituciones educativas públicas y privadas. Se prohibió la entrada a El Salvador de todo extranjero que no fuera residente o diplomático e inició la construcción del Hospital El Salvador, el cual serviría para el tratamiento especializado de casos de COVID-19. El primer caso de COVID-19 en El Salvador se reportó el miércoles 18 de marzo de 2020, el infectado fue un hombre de entre 20 a 40 años procedente de Italia que ingresó por un punto ciego del país. Crisis política de 2021. Guerra contra las pandillas. A finales de marzo de 2022, los homicidios aumentaron de forma abrupta en El Salvador, específicamente el viernes 25 y sábado 26, 14 y 62 respectivamente. Ante ello, Nayib Bukele convocó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, ministro de la Defensa Nacional, director de la Policía Nacional Civil y director general de centros penales. El sábado 26, Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción, tomando como base lo establecido en el art. 29 de la Constitución de la República. El régimen de excepción fue aprobado la madrugada del domingo, 27 de marzo, con 67 votos a favor y entró en vigencia ese mismo día. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga del régimen de excepción en 6 ocasiones, la primera el 24 de abril, la segunda el 25 de mayo, la tercera el 21 de junio, la cuarta el 19 de julio, la quinta el 16 de agosto y la sexta el 14 de septiembre. Durante la aplicación del régimen de excepción hasta el 28 de septiembre de 2022, el Ministerio de Seguridad Pública aseguró que 53.465 pandilleros y personas vinculadas a las estructuras terroristas han sido capturados y se mantienen en las cárceles del sistema penitenciario de El Salvador. En agosto de 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA denunció presuntos casos de tortura cometidos durante dicho estado de excepción. Un dossier de la UDH informó acerca de detenciones arbitrarias, supuestas muertes de detenidos bajo custodia estatal, hacinamiento carcelario y presuntas violaciones de los derechos humanos entre finales de marzo y principios de julio de ese año. Según cifras del Ministerio de Justicia, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar $1,19 millones a las estructuras criminales, además de 1.544 armas, 6,27 toneladas de droga y 1.919 vehículos. La Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, aseguraron que el año 2022 se había convertido en el año con menos homicidios en la historia reciente de El Salvador. Hasta el 15 de septiembre contabilizaban únicamente 522 casos. Posiciones políticas. Bukele es percibido como un político milénico de mucha popularidad, aunque ha sido criticado por no tener posiciones políticas concretas ni querer participar en debates con otros candidatos a la presidencia, así como acusaciones de practicar populismo antisistema. Bukele enfrenta también críticas por algunas de sus decisiones y declaraciones, especialmente desde organismos internacionales y de derechos humanos. Otros críticos han mostrado preocupación por la manera particular en que él emplea las redes sociales para responder a sus detractores. Sobre esto,
Bukele se opuso al proyecto a ley contra el uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables, en la que se proponen penas de 4 a 8 años en prisión. Autoidentificado como de izquierda radical, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, desde 2017 ha manifestado sus diferencias con los dirigentes del FMLN y Arena, a quienes acusó de ser corruptos, especialmente al expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña actualmente asilado en Nicaragua. La cúpula del FMLN ha respondido que Bukele pregona falsa izquierda, porque él es de derecha, y emplea el populismo, la utilización de los recursos de la propaganda, de la mercadotecnia para confundir. Bukele considera dictadores a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Honduras. Al inicio de su mandato adoptó un discurso de acercamiento al gobierno de los Estados Unidos. Durante el año 2021, tuvo numerosos roces en Twitter con congresistas estadounidenses como Norma Torres. Albio Sayers, el secretario de Estado Antony Blinken y la embajadora en funciones Jan Manes criticaron abiertamente acciones del presidente Bukele, pues consideran que socavan la democracia, el Estado de Derecho y la independencia judicial. Bukele ha criticado el rompimiento de relaciones con la República de China para establecerlas con la República Popular China en 2018. Sin embargo, Bukele fortaleció las relaciones con la República Popular China a partir del 2021, al mismo tiempo que su relación con Estados Unidos se vuelve más tensa. Bukele propuso la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, para investigar supuestas irregularidades en la administración pública. La comisión fue disuelta por Bukele en junio de 2021 mientras investigaba 12 casos de corrupción en la administración Bukele. El 15 de septiembre de 2022, durante su discurso a la nación por los 201 años de independencia de El Salvador, Bukele anunció su intención de participar como candidato en las elecciones presidenciales de 2024.